Buenos días y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. Nestorcitos y Nestorcitas, hoy lo que vamos a ver es nuestro primer video sobre uniones químicas. Y luego vamos a hacer hincapié en los primer tipo de uniones que van a ser las uniones iónicas. Vamos a hacer una pequeña introducción y síntesis de lo que es una unión química. Históricamente, las uniones químicas se hipotetizaron en el siglo XIX. Todavía recordemos que estamos hablando en el siglo XIX, de un átomo que es indivisible, o sea, es una esfera sin carga eléctrica. Por lo tanto, se suponía que se tenía unido a cada átomo mediante ganchos, que podía ser un gancho, dos ganchos, tres ganchos. A finales del siglo XIX, J.J. Thomson descubre el electrón y el protón. Por lo tanto, esto da pie primero para que un científico de apellido Aebach postule que los electrones son el pegamento para formar las uniones químicas. En 1913, Niels Bohr lo que establece es que los elementos que presentan 8 electrones en su último nivel de energía, ¿sí?, presentan una gran estabilidad. Y por último, en 1916, Gilbert Lewis y Walter Kossel lo que establecen son lo que se llamaría la regla del octeto, que dice que todo átomo en una unión química alcanza la configuración electrónica del gas noble más cercano, salvo algunos casos como son el hidrógeno, el litio y el berilio, que en vez de alcanzar la estructura de 8 electrones, alcanzan la estructura del helio, que es la única excepción que tenemos en el grupo 8A, que son 2 electrones. Por eso también se le llama regla del dueto. Bien, ¿cómo se forma una unión química? Una unión química consiste en que 2 átomos se van acercando entre sí hasta alcanzar la mínima energía potencial eléctrica. En ese momento que se produce la mínima energía potencial eléctrica, se produce lo que se llama energía de enlace, ¿sí? Y a la distancia en la cual se encuentran esos 2 átomos se llama longitud de enlace. En ese momento, los electrones del último nivel de energía, los electrones de valencia, que son los que se encargan de la unión química, se encuentran en el mínimo de energía, es decir, en el grado de mayor estabilidad de esa unión, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? La energía, al ir separándose los átomos, va a ir aumentando la energía potencial porque justamente la distancia cada vez se hace mayor y el enlace se hace cada vez menor, ¿sí? Entonces, si queremos romper ese enlace, lo que vamos a tener que hacer es entregar una energía equivalente a la energía del enlace para poder romper esa unión química. Bien, toda esta introducción breve teórica nos lleva a hacer una definición de unión química. La unión química es una fuerza de atracción electrostática, es decir, una fuerza de atracción eléctrica entre dos partículas, como puede ser un electrón, un átomo y otro átomo, ¿sí? ¿Quiénes son los que lo producen? Los electrones de valencia. Vamos a clasificar las uniones químicas en 2 grandes grupos. Una va a ser las uniones interatómicas, y lo vamos a clasificar en unión iónica, covalente y metálica. El segundo gran grupo lo vamos a llamar uniones intermoleculares.
donde vamos a tener las fuerzas de London, las uniones dipolo-dipolo, y por último, las puentes de hidrógeno. Cada una de ellas la vamos a ir desarrollando en distintos videos. Hoy lo que vamos a arrancar a ver son las uniones interatómicas iónicas. ¿Por qué interatómicas? No lo aclaré. Porque es entre átomos. ¿Por qué intermoleculares? Porque es entre moléculas. Pero recordemos que toda molécula está formada por átomos. Por lo tanto, primero tenemos que ver las interatómicas y luego tenemos que ver las intermoleculares. Arranquemos a ver lo que es la unión interatómica iónica. Una unión interatómica iónica se va a producir entre un metal y un no metal. ¿Sí? Esto va a ocurrir entre un metal y un no metal. Y vamos a ver pequeñas características que tienen los metales y los no metales. Los metales, recordemos que tienen baja energía de ionización. Es decir, pierden fácilmente electrones. ¿Sí? Obviamente van a tener un alto carácter metálico, es decir, van a formar cationes. Y si tienen una baja energía de ionización, van a ser más electropositivos que electronegativos. Quiere decir que van a tener una baja electronegatividad. Los no metales. Los no metales, al contrario de los metales, tienen una alta energía de ionización. Quiere decir que van a tender más a ganar electrones que a perder electrones. O sea que tienen un bajo carácter metálico. Van a formar aniones porque van a tender a atraer. Lo que pasa es que nosotros no vimos otra propiedad periódica, se llama afinidad electrónica, que es la energía necesaria para atraer electrones. ¿Sí? Van a formar aniones. Y por último podemos decir que tienen una alta electronegatividad. ¿Sí? Bien. Entonces, esta unión se va a dar entre formadores de cationes y formadores de aniones. Un caso, por ejemplo, podemos hablar del potasio y el cloro. El potasio, número atómico 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, y el cloro, que tiene 17 protones, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. El potasio va a tener un electrón de valencia que va a estar dado por el electrón en el último nivel de energía.
Y el cloro va a tener 7 electrones de valencia. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que el no metal, que es el cloro, tiene alta electronegatividad, por lo tanto va a tener alta capacidad de atraer electrones hacia sí mismo. Es decir, el electrón del potasio va a ser atraído por el cloro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El potasio va a terminar teniendo una carga positiva, un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Y observemos, esta va a ser la estructura electrónica del argón. Entonces, se cumple la regla del octeto, en la cual, en una unión química, todos sus elementos alcanzan la estructura del gas noble más cercano. Y el cloro va a terminar quedando con un electrón más, o sea, va a formar un anión cloruro, un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Y esta también va a ser la estructura del argón, cumpliendo con la regla del octeto, donde la mayor estabilidad está cuando los dos elementos de la unión química forman una estructura del gas noble más cercano. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En 1919, Gilbert Lewis inventa lo que es la notación de Lewis, que ya hemos visto en videos anteriores. Y para la unión iónica lo que vamos a tener en cuenta es que el potasio tiene un electrón de valencia, el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué va a pasar? El electrón del sodio se cede tantos electrones al no metal, al cloro en este caso, ¿sí?, para que el cloro alcance la estructura de gas noble más cercano. Es lo que vimos con la configuración electrónica. Entonces, acepta ese electrón y lo que me termina quedando es el potasio con carga positiva y el cloro, ahora con 8 electrones en su último nivel de energía, con carga negativa. Y de esa manera tenemos lo que se llama la estructura de Lewis de el compuesto que tiene potasio y cloro. Obviamente esto lo podemos llevar a fórmulas, ¿sí? ¿Pero qué fórmula? Como es un compuesto iónico va a tener fórmula mínima, y la fórmula mínima va a ser potasio 1, cloro. Que si vimos los videos de nomenclatura de sales binarias, esto es el cloruro de potasio. Esta va a ser la fórmula mínima. Supongamos que ahora tenemos dos elementos, el calcio y el azufre. El calcio está en el grupo 2A, por lo tanto va a tener 2 electrones de valencia, y el azufre está en el grupo 6A, por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia. Como el azufre tiene alta electronegatividad y el calcio tiene baja electronegatividad, vamos a decir que el calcio es un metal y el azufre es un no metal. Por lo tanto, van a formar una unión iónica. A ver, hay una manera un poco más simple de determinar si un elemento es metal o no metal. Si el elemento que tiene 1, 2 o 3 electrones de valencia es un metal. Si el elemento tiene
4, 5, 6, 7 electrones de valencia, se considera el carbono y el resto, ¿sí? El carbono está en el grupo 4A y el resto de los elementos del 5, 6 y 7A son no metales. Por lo tanto, vamos a tener un elemento como el calcio que tiene 2 electrones de valencia, metal, el azufre tiene 6, no metal. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿Cuántos electrones me está faltando? Le está faltando al azufre para llegar a 8 electrones. 2. Entonces, el calcio va a ceder 1, va a llegar a 7, va a ceder otro y va a llegar a 8. Como el calcio cedió 2 electrones, va a quedar con 2 cargas positivas. El azufre, que ganó 2 electrones, va a quedar con 2 cargas negativas y 8 electrones en la última órbita o nivel de energía. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el de el potasio con el oxígeno. El potasio está en el grupo 1A, tiene un electrón de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Y acá viene nuestro primer inconveniente. El oxígeno le está faltando un electrón, por lo tanto, para poder completarlo, tenemos que dibujar otro potasio más que va a terminar cediendo su electrón también al oxígeno, y de esa manera el oxígeno termina con el octeto completo. Y acá viene la historia nueva. Dibujé 2 potasios, voy a poner un 2. Potasio. Como cada uno cedió 1, va a tener carga positiva. Dibujé un solo oxígeno, pero el oxígeno recibió 2 electrones, por lo tanto va a tener 2 cargas negativas y 8 electrones de valencia en el último nivel de energía. No dibujé la fórmula mínima. La fórmula mínima del compuesto calcio-azufre va a ser calcio 1, azufre 1. Es una salvinaria. La salvinaria recibe el nombre de sulfuro de calcio. En este caso, dibujé 2 potasios. El 2 lo voy a escribir como atomicidad o subíndice. Potasio 2, oxígeno. Y este va a ser el óxido de potasio. Vamos a otro caso. Supongamos que tenemos el aluminio y el cloro. El aluminio está en el grupo 3A, tiene 3 electrones de valencia. El cloro está en el grupo 7A, va a tener 7 electrones de valencia. Obviamente que el aluminio, como ustedes verán que es un metal, todos los metales que yo dibujé, todos se quedaron sin electrones. ¿Por qué? Porque los cedieron todos al no metal. Por lo tanto, si yo tengo 3 electrones que ceder, voy a tener que dibujar 3 cloros para que todos los electrones del aluminio sean cedidos. Entonces vamos a tener que este electrón va a ser cedido acá, este electrón va a ser cedido ahí y este electrón va a ser cedido ahí. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar el aluminio, como cedió 3 electrones, él solo va a quedar con 3 cargas positivas. Dibujé 3 cloros. 3 cloros. Cada cloro recibió un electrón, por lo tanto va a tener una carga negativa. Y va a quedar con 8 electrones de valencia. Vamos a ver 3 casos más. El siguiente. Supongamos que tenemos el magnesio, que tiene 2 electrones de valencia, y el fósforo, que tiene 5 electrones de valencia. Al fósforo le están faltando 3 electrones,
El magnesio tiene 2, por lo tanto voy a tener que dibujar otro magnesio más. Va a ceder uno, va a ceder otro y va a ceder otro. Pero el magnesio se quedó con un electrón, por lo tanto voy a tener que dibujar otro fósforo más. Y este magnesio lo cede, pero el fósforo no alcanza a completar el octeto, entonces tengo que dibujar otro magnesio más. Y de esa manera logra cubrirse todos los electrones que necesita el fósforo para completar el octeto, cediéndose todos los electrones del magnesio. En la estructura de Lewis vamos a tener que dibujé 3 magnesios. Cada magnesio cedió 2 electrones. Dibujé 2 fósforos, perdón. Cada fósforo recibió 3 electrones. Por lo tanto, el fósforo queda con 3 cargas negativas, alcanzando la estructura del gas noble más cercano con 8 electrones. Si tengo que escribir la fórmula mínima, voy a tener que hacer magnesio con 3 átomos, atomicidad 3, y el fósforo con atomicidad 2. Bien, hasta ahora vimos todos ejemplos de elementos que están en la tabla periódica dentro de los grupos representativos o grupos A. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo elementos representativos, o un no metal, con un elemento de transición, como puede ser un metal? Bien, en ese caso, la historia sería al revés. Te tendrían que dar la formulita, por ejemplo, el cobre con el cloro, o el cobre con el cloro. El cobre tiene 2 números de oxidación. Número de oxidación más 1 y número de oxidación más 2. Si nos vamos a la vieja definición de valencia, que es anterior al número de oxidación, es la cantidad de electrones que cede o recibe o acepta un átomo en una unión química. ¿Sí? Entonces, yo lo que haría sería lo siguiente. Escribiría los 2 elementos. Escribiría la cantidad de electrones que tiene el cloro. Como acá hay un solo átomo de cobre y me está faltando un solo electrón, el cobre va a trabajar con un electrón de valencia. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que la fórmula, la estructura de Lewis es cobre más cloro con 8 electrones de valencia negativo. Y si tengo el siguiente compuesto, voy a tener un átomo de cobre y 2 átomos de cloro. Recordemos que el cloro tiene 7 electrones de valencia y le está faltando a cada uno un electrón de valencia. Quiere decir que el cobre va a tener que tener 2 electrones de valencia. Y de esa manera nos va a quedar que tengo un cobre pero con 2 cargas positivas. Dibujé 2 cloros, cada uno aceptó un electrón y alcanzó la estructura del gas noble más cercano con 8 electrones. Esa es la manera de poder determinar con cuántos electrones trabaja en una unión iónica los elementos de transición o elementos de grupo B. Bueno, espero que te haya gustado este video.
Si te gustó podés darle like, si querés dejarnos tu comentario, consultas, sugerencias, si nos querés pedir algún video de algún tema en especial, podés hacerlo. Si te suscribiste a este canal, hace clic a la campanita. Si todavía no te suscribiste, estamos esperando tu suscripción para que podamos ser más en este canal que es de todos, no es solamente mío, sino que también es de ustedes. Recuerden que si ustedes no estuvieran ahí, yo tampoco tendría por qué estar en este canal. ¿Se entiende? O sea que el canal lo construimos entre todos. Y por último, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de clases de Néstor. Chao, hasta la próxima.